El tema que he escogido está en onda con el mismo tema general de la jornada de este año, María y los jóvenes, ¿verdad? Eso de la escogencia del tema fue por el año jubilar de la juventud que la Conferencia Episcopal decretó aquí en Venezuela y que considero que es realmente una gran oportunidad para hablarle a los adultos de los jóvenes, no de la forma con la cual normalmente los adultos piensan y saben de los jóvenes, sino escuchando experiencias, más que todo testimonios y también reflexiones acerca del mundo de la juventud. Evidentemente ustedes se habrán preguntado qué hacía una charla sobre drogas, sobre psicología, las redes sociales, la música, el matrimonio, la familia, el aborto, ¿verdad? La parte histórica del día de del año de la juventud, en este tipo de contexto mariano y mariológico. Pero fíjense una cosa, que este tema de María y los jóvenes nos ha obligado a acudir a otras disciplinas, ¿verdad? Disciplinas que son parte del mundo de la cultura y del conocimiento que acompaña al hombre de hoy, como la psicología, la antropología, la sociología, la problemática criminológica, el derecho inclusive, ¿verdad? Y otros elementos de disciplinas que han servido y sirven para nosotros comprender mejor este contexto del mundo de los jóvenes. Escuchando ayer, escuchando hoy, me doy cada vez más cuenta de algo muy importante, que nosotros los adultos, que ya nos consideramos adultos y que creemos que lo sabemos todo sobre los jóvenes, ¿verdad? Debiéramos un poco vivir la experiencia de Pablo, de Saulo, caernos de nuestro caballito, de nuestros conocimientos, para empezar a escuchar a los jóvenes desde su enfoque de la vida. Es cierto que los adultos y los ancianos, presbiterois, ¿verdad? Los presbíteros, tanto laicos como sacerdotes, los ancianos tenemos el don de la sabiduría acumulada, ¿verdad? Por los años, por la formación, por la experiencia, por los errores cometidos. Pero indudablemente nos olvidamos de un hecho muy importante, que hemos sido jóvenes nosotros también. Y cuando nosotros fuimos jóvenes, lo hicimos en el contexto de la época que a nosotros nos tocó. A mí me tocó en los años 60, 70. Aquí puede ser que hubo gente que le tocó en los años 50, 60. No voy a bajar más. Pero no sé poner rojo a algunos que están aquí, ¿verdad? Pero vamos a decir que nuestra experiencia juvenil está entre 50, 60, 70 y algunos tocando 80, ¿verdad? Ya de 90 para arriba, ya nosotros no sabemos nada de los jóvenes, porque el giro de la cultura actual ha sido tan grande, sobre todo con respecto a la tecnología, las comunicaciones, la emancipación de la mujer, la emancipación de los derechos humanos y tanta otra circunstancia, los procesos sociales y políticos de cada país y del mundo. Nosotros tenemos que comprender que el joven de hoy en día está viviendo un tiempo distinto del nuestro. Y muchas veces los conflictos entre jóvenes y adultos que acontecen dentro de la escuela, dentro de la familia y dentro de la sociedad son fruto de una ignorancia no culpable, pero sí responsable. Y digo no culpable porque no tenemos la culpa de haber nacido en épocas anteriores, pero sí somos responsables en tenernos que adaptar en el lenguaje, en el método y en las maneras de expresarnos. Eso es la nueva evangelización. Un aplauso para la nueva evangelización de la Iglesia. Y los jóvenes son protagonistas de esta nueva evangelización. Nosotros necesitamos de los jóvenes y ellos nos necesitan a nosotros. Nosotros necesitamos de la creatividad de los jóvenes, de las críticas de los jóvenes.
Nosotros necesitamos de las inquietudes de los jóvenes, de los ideales de los jóvenes, pero ellos también necesitan nuestra experiencia para ellos poder formalizar, organizar y estructurar, construir ese futuro que no solo le pertenece a nosotros, sino le pertenece a ellos también. Es muy cierto que los jóvenes no son del futuro, sino del hoy, pero un adulto mal formado es un joven que ha sido deformado, porque no se le ha dado la oportunidad de ser joven. Y le diré que muchas crisis matrimoniales, muchas crisis vocacionales y muchas crisis profesionales en el aspecto moral, ético, social, económico, cultural y antropológico son causadas por una desperfección de los procesos de maduración en los tiempos de la juventud. Por eso entonces la Iglesia, con la sabiduría de 2000 años que el Espíritu Santo le ha ido promoviendo y que nosotros los hombres hemos ido acumulando y transmitiendo, partiendo de la revelación, nosotros podemos ofrecerle a la juventud de hoy en día nuevos caminos, nuevas propuestas, pero a partir de ellos, no de nosotros. Le hago un ejemplo. La dificultad que hemos tenido y tenemos dentro de la Iglesia de cómo trabajar con la familia en condiciones especiales. No lo sabemos hacer. Con los divorciados vueltos a casa, no sabemos cómo trabajar con ellos. Con las madres embarazadas y solteras, no sabemos cómo actuar con ellos. Con las personas autistas, hay muchas personas autistas que están enmascaradas de personas normales, pero que sufren de un individualismo psicológico y afectivo que lo lleva a ser no portadores del Evangelio, sino de un Evangelio intimista que le sirve para él y punto, y no produce ningún fruto, ni en la sociedad ni en la Iglesia. Nosotros somos entonces una generación responsable y corresponsable de dejar que nuestros jóvenes puedan expresarse. Ojo, eso no significa que vamos a caer bajo la dictadura de los jóvenes, porque es muy peligrosa, o la dictadura de los niños caprichosos, consumistas, materialistas, que patalean todo el tiempo y quieren lo que quieren, ¿verdad? Y los jóvenes que se vuelven egoístas, intransigentes, consumistas, hedonistas, y que se pueden volver en monstruos y no en personas santas. Pero sí tenemos que darle cabida y respetar, escuchar sus opiniones, sus críticas y sus aportes. Bien, esto lo preciso para indicar el sentido general de esta jornada mariana, porque María como madre nos acoge a todos. María como madre quiere que nosotros vivamos su experiencia juvenil de la fe, porque aquí vamos un poco al tema que yo voy a tratar. María, modelo para los jóvenes, modelo de juventud. Se ha tocado, pero no de una forma precisa, la razón por la cual nosotros hemos asociado a María a los jóvenes. Y ahí vamos al tema, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, o para qué nosotros, sentimos que podemos asociar el concepto de la juventud con la persona de María? Bien, todo eso está en la revelación. María, en el momento del misterio de la encarnación, no era una vieja de 40, 50 años, porque en aquella época se consideraba límite de edad 60 años, 70 ya eran longevos, ¿verdad? Porque el límite de edad, usted sabe muy bien, ha ido evolucionando históricamente, antropológicamente, a través de miles de años, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender que María, en el momento del misterio de la encarnación, en su comunicación interior, presencial, interpersonal, entre ella y Dios, vive una experiencia como joven. Tenía 14 años. Podemos agregarle, cuando decimos 14, una media de un año antes o un año después, que corresponde a la doncella en su primera menstruación, entre los 13, 14, 15.
Claro, ustedes me dirán que hoy en día hasta hay muchachas de 11, 12 años que empiezan a menstruar. Por eso usted sabe muy bien que es debido a la aceleración cultural, antropológica, la sobreestimulación hormonal, etcétera, 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 que estamos viviendo en esta época. Pero lo importante es que desde la Sagrada Escritura del Evangelio de Lucas específicamente se desprende el sentido juvenil de María, y eso reforzado por el Evangelio de Mateo, que también nos habla de la anunciación en José y que nos presenta la profecía de Isaías 7:14, ¿verdad? La profecía 7:14 que dice: y una virgen dará luz, ¿verdad? Concebirá y dará luz. Y el término en hebreo que se utiliza en Isaías es almahá, y no utiliza el autor el término betulá, que se refiere a una mujer que ya es madura, sino almahá, que significa específicamente muchacha en su primera menstruación. Entonces los agiógrafos, los sagrados escritores en los evangelios nos presentan una figura de María joven en el misterio de la encarnación. Ahora les voy a dar también un elemento bastante novedoso desde los estudios que se han hecho en josefenología, es decir, sobre San José. La tradición nos ha presentado a José como un hombre anciano, ¿cierto? Con un viejito, cándido, bonito, con su bastoncito floreciendo, etcétera, etcétera. Pero los estudios han arrojado una presentación distinta. Tanto María como José eran jóvenes. No con eso queremos decir que está equivocado todo, sino que queremos decir que José es heredero de toda la tradición davídica, ¿verdad? Pero tanto José como María son jóvenes frente al misterio de la encarnación. Entonces viven una situación personal, interpersonal, esponsal, conyugal, espiritual, desde su ser antropológico joven. Un joven no es un adulto, ni tampoco es un niño. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quién es un joven? El joven es el adulto que se presenta en su potencialidad, es decir, en sus condiciones potenciales que va a desarrollar como persona. Tiene toda la potencialidad, y más que un niño, y más que un feto, ¿verdad?, que lo tiene a nivel genético, y un niño que solo está aprendiendo la primera experiencia de la infancia, sino es el hombre potencial que está aprendiendo su característica de vida social, interpersonal, familiar en la etapa de la juventud. Evidentemente, tanto la adolescencia como la niñez, como la etapa en el vientre de la madre desde la concepción, son fundamentales para el desarrollo de nuestra personalidad. Pero es evidente también que la juventud es el momento álgido donde el joven puede empezar a descubrir a sí mismo quién es, qué soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y por eso el joven tiene siempre esa condición antropológica de la persona que mira el futuro, es el momento de los ideales. Es interesante que yo he escuchado jóvenes tanto en Latinoamérica como en Europa cuando yo era joven, y como en Norteamérica ahora que estamos también colaborando con grupos juveniles allá, americanos y no solo latinos, que ellos tienen una frase en común: queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar el mundo. El joven tiene esa inquietud, cambiar el mundo, no para peor, sino para mejor, evidentemente, ¿no? Esa inquietud se lo da el hecho que el joven vive la potencialidad de la conciencia de sí mismo, de sus propias capacidades, y lo va descubriendo paso a paso mientras empieza a caminar y a vivir, con todo el derecho de equivocarse. Nosotros cuando fuimos jóvenes le exigimos a nuestros padres que nos entendieran, ¿verdad? Derecho a equivocarse, pero no a ser reprimido, sino acompañado. Y ahí entonces el factor educacional, ¿verdad?, familiar,
social, escolar, ¿verdad?, que influencia el proceso. Dentro de esta realidad tenemos que comprender también el rol de la mujer en el tiempo de Jesús, hace 2000 años, el rol del hombre hace 2000 años, el rol de todo lo relacionado a lo religioso, ¿verdad?, hace 2000 años, dentro de la cultura religiosa judía del Medio Oriente, que estaba también influenciada por la cultura circunvecina, ¿verdad?, pero que la había todo traducido e incorporado al misterio de la revelación que se le dio al pueblo de Israel. Y por eso podemos encontrar elementos mitológicos de Asiria, elementos mitológicos egipcios y religiosos, pero totalmente absorbidos y recodificados dentro de la cultura de la revelación del judaísmo y después del cristianismo. Proceso de enculturación que empezó desde allí y que se ha ido continuando a través de la evangelización y de la misión en las distintas épocas de la Iglesia y a lo largo del tiempo de la historia del cristianismo. Nosotros mismos en Latinoamérica somos fruto de ese proceso inculturado de evangelización, donde los valores de la cultura y del culto religioso judeo-cristiano son llevados al proceso de comprensión y de relación y de comunicación con los valores autóctonos. Y para eso nosotros comprendemos también lo que implica la fe cuando uno es niño, la fe cuando uno es joven, la fe cuando uno es adulto y la fe cuando uno es anciano. Después de la fe, después de la muerte, no sé, pero de la fe en el proceso vital, ¿verdad?, sí le puedo asegurar que tiene sus características relacionadas a cada época. Y por eso la Iglesia habla de catequesis de crecimiento, catequesis de continuidad, porque nosotros, como María lo hizo a lo largo de su vida, y los evangelios lo hacen ver paso a paso, también nosotros, paso a paso, a lo largo de nuestra vida, que va madurando con los acontecimientos de la vida, de la muerte, de la alegría, del sufrimiento, de la salud, de la enfermedad, de la muerte, nosotros vamos produciendo una interreacción con nosotros mismos y con lo que es la acción del Espíritu en nosotros. Y aquí vamos a otro elemento muy importante de María joven. María joven, con una fe juvenil, muestra una disponibilidad a la acción del Espíritu continua, una capacidad de diálogo, porque no se puede dar una comunicación entre una persona y otra si no hay diálogo, o por lo menos un papelito escrito, o un mensaje internet, una mirada, una sonrisa, una cara de bravo, ¿verdad? Eso significa que María es la persona que vive de una forma única y, vamos a decir, primogénita por primera vez, de total comunicación con el misterio de Dios. Dios persona se hace presente en María. Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al mismo tiempo unitrino, al mismo tiempo, diferenciándose, igualándose, pero actuando en conjunto en la misma persona que es María. Y por eso la Anunciación es muy peculiar, porque nos muestra esa capacidad de la experiencia juvenil de María, totalmente abierta, totalmente idealizada sobre su vida en el encuentro consigo misma y con Dios y con la sociedad, de una María abierta totalmente a la acción de lo que viene de parte de Dios. Nosotros podemos hallar esta experiencia única, irrepetible y por primera vez, de una persona humana que entra en plena comunicación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu, en la persona del Hijo. La persona del Hijo es el Logos, la palabra del Padre. El Padre pronunció una palabra: este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. La acción del Padre. El Hijo es la palabra del Padre pronunciada sobre el Hijo y que nos revela al Hijo. Y el Hijo nos dice a nosotros, junto con Él, cuando quieran orar al Padre, digan: Padre nuestro.
¿verdad? Entonces, la revelación se da en el Hijo, el Verbo, el Logo. Ahí comprendemos entonces algo muy importante, el término diálogo, que usa la misma raíz griega de la palabra logos, que quiere decir palabra. Dia es un adverbio que quiere implicar a través de, lo que se da a través de la palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿Solo la que pronuncio yo? No, la que Dios ha pronunciado sobre mí como Padre. Pero Dios se da a conocer en la palabra que es el Hijo. ¿Y el Espíritu qué? El Espíritu me permite comprender que el Padre se ha revelado en el Hijo y que el Hijo me está revelando en el Padre. Y el misterio del Padre y el misterio del Hijo, que es el Dios uno y trino. Para que tres personas divinas sean uno, la esencia es amor. Amor es la expresión de esa capacidad de unidad y de diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y cuando Génesis nos dice que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, lo está diciendo en la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu. Y por eso entonces Dios se plasma y plasma a sí mismo y nos plasma a nosotros en lo que es lo que nosotros conocemos como familia. Porque en la familia es donde hay un padre, hay una madre y hay unos hijos. Y hay una capacidad de unión que no es solo carnal, sino que es una palabra totalmente que se expresa en una acción y un ser. El ser, Dios, que se manifiesta a sí mismo como acción de Dios, que es el amor. Porque si Dios se atrae a sí mismo y se une a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu, y al mismo tiempo es uno y trino, significa que el misterio de Dios se traduce en una palabra que significa amor. Entonces el Verbo vino a manifestarse con esta palabra, amor, Padre, Hijo y Espíritu, que nosotros lo entendemos, así como Dios lo ha escrito en todo el orden de la naturaleza y de la creación, como Padre, Hijo y Espíritu, familia de Dios. Y el Hijo, revelación del Padre. El Hijo, que junto con el Padre nos envía el Espíritu, entra en diálogo con María y hace de María la persona primera que no solo se comunica, conociendo toda su experiencia humana, como muchacha, como mujer, como creyente, como hija, como prometida de José, ¿verdad? Como miembro de la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Transmite María la capacidad de aprender a comunicarse a través de la palabra. Diálogos, ¿ok? Para mí es el rasgo fundamental. Nosotros siempre decimos que María es la primera que conoce la palabra, que incorpora la palabra, que encarna la palabra. María es la primera que vive el misterio de la encarnación, de la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por eso, traducido a nivel teológico, es María el ser que aprende como persona a comunicarse con la persona del Padre, con la persona del Hijo, con la persona del Espíritu, y al mismo tiempo aprende del Padre, del Hijo y del Espíritu a ser una sola persona. ¿Cuál es el problema de las enfermedades psicológicas? ¿Cuál es el problema de las familias rotas, de las familias divididas? Que nuestros hijos son muchachos que no logran coordinar la figura del padre con la figura de la madre, con la figura de su nacimiento, con la figura de ser hijo, y no saben ser hermanos. Hay una ruptura. El pecado rompe esa estructura trinitaria, espiritual, antropológica, psicológica, cultural y religiosa que todos tenemos, creyentes y no creyentes. Porque, ojo, el Espíritu Santo no solo actúa en la Iglesia Católica. No nos equivoquemos, por favor.
Y tampoco actúa solo en los buenos católicos. Dios es tan inteligente que si nos perdona de los pecados, también actúa en los pecadores. Y se aprovecha de los pecados, de los errores de los pecadores, para redundar su gracia, su abundancia, su misericordia, su providencia. Si no, entonces, ¿cómo sería providente y misericordioso Dios si nosotros fuéramos católicos perfectos? Nosotros somos católicos perfeccionables, pero no perfectos. ¿Ven? Eso significa que cada uno avanzará en la medida que coopere con ese misterio que María vive. Entonces, María es la llena de gracia. María, totalmente plasmada por el Espíritu Santo, se transforma en la criatura que empieza a ser utilizada por Dios, no de forma instrumental y pasiva, sino con una plenitud de voluntad, de acciones, de impulso, de inspiración y de creatividad juvenil para el plan de la salvación, para la historia de la salvación. Y ahí viene la característica juvenil de la fe de María. Y le agrego de la fe de José, ¿verdad? Porque ambos cooperan con el misterio. Entonces nosotros ahí comprendemos algo muy importante, que la gracia no llega como un toque mágico sobre la persona. La gracia de Dios no es como nada que hace así, ¡bling! Y se necesita cambiar el vestidito de sirvienta en vestido de princesita, ¿verdad? Y la calabaza se transforma en coche y los ratones en caballos. No, eso no es la gracia. Olvídense. Yo soy maluco, pero le pido a la Virgen y la gracia me concede, y la Virgen me concede la gracia. Ay, qué facilito. Oye, creeríamos todos si fuéramos así, todos estaríamos en el cielo si fuera magia, ¿verdad? No, señores, porque así como nosotros, en nuestros padres, Adán y Eva, colaboramos con el misterio de la iniquidad y del mal, de esa misma manera Dios nos convoca a través de la gracia, de la salvación y de la justificación a cooperar con esa gracia. Entonces María se transforma no solo en aquella que vivió la gracia, sino en aquella que nos muestra el camino para nosotros poder trabajar con la gracia en nuestro corazón. Porque el defecto que nosotros tenemos, que de católicos alejados y enfriados, volvemos a la iglesia a través de retiros, encuentros, el bautizo de los hijos, catequesis para los papás de los niños de primera comunión, se murió un familiar, me enfermé, entonces le pedí al doctor José Guerrero Hernández, bla, 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 bla. No, porque entonces lo que estamos haciendo es dejar el trabajo a medio camino. El trabajo hay que seguirlo haciendo. Entonces esa cooperación con la gracia se da en la medida que yo voy respondiendo y Dios sigue actuando, porque Dios no va a desparramar la gracia y hacerla inútil, porque siempre la gracia se devuelve a Dios cuando nosotros no la utilizamos. Ojo pelado. Y María entonces, siendo joven, nos muestra lo que ella vive, y por eso los evangelios la ponen allí. No la ponen solo porque ella era una mujer de mucha categoría, ¿verdad? No, los evangelistas traducen lo que era la expresión de la fe de la comunidad cristiana primitiva. Ver en María el modelo del verdadero cristiano que responde a la gracia y colabora hasta dando la muerte y hasta ofreciendo su propio hijo en la cruz para que nosotros podamos vivir la gracia de la salvación y no solo recibirla. Somos corresponsables. Entonces María como joven muestra esa capacidad, lo vive y lo muestra. ¿Y por qué los jóvenes se pegan de María? ¿Por qué María se transforma en un modelo para la juventud? No será por las prácticas de devociones, no será solo por las procesiones de la Divina Pastora o por el escapulario de la Virgen que la mamá o la abuelita le regala al muchacho para que lo defienda de los peligros. No será solo por eso. El joven no se contenta con eso, con esas tradiciones populares religiosas, le saben a vacío. Pero cuando ellos ven en María un modelo de persona que vive el misterio de la fe, de la esperanza y de la gracia, y que responde a la gracia, le hace sentir que ellos mismos
pueden estar siendo convocados a vivir el misterio de la gracia. Y que esa gracia va a canalizar todas sus ansias, sus ilusiones, sus decepciones, sus fracasos, sus desesperanzas, en un mundo de adulto que no lo entiende, en un mundo de adulto que lo ha traicionado desde el modelo familiar fracasado que le están ofreciendo. El joven está decepcionado de nosotros. Es muy fácil decir, todos los delincuentes son jóvenes, todos los que están en narcotráfico son jóvenes, todos los que están en prostitución son jóvenes, pero esos jóvenes son fruto ¿de qué? De una decepción, de un desánimo, de una ruptura en el amor. Han perdido la capacidad de creer en el amor y por eso, siendo violentados, empiezan a ser violentos. No aceptan ningún discurso. La incapacidad del joven hoy en día, y que ahora todo el mundo lo define, esquizofrenia, autismo, depresión, estrés, ¿verdad? Qué bonita esta palabra, estrés. Estamos estresados. Cuando pasaremos a 4, no sé, por ahorita estamos en el 3, estrés, ¿verdad? Cuando será 4, Dios sabrá dónde estaremos parados, ¿verdad? Pero todo el problema siempre se reduce, queridos hermanos, a una falta de amor. Entonces María se transforma en un modelo de una joven judía que sí pudo vivir la gracia que Dios le ofrecía y pudo vivir un camino de fe, esperanza y caridad que la llevó no solo al Calvario, sino a Pentecostés, a la plenitud del Espíritu. Después fue que María se entregó en la muerte, no antes. María no se entregó a la muerte antes. Pero además de todo, hay que comprender también esta palabrita modelo. Cuando usted ve esas modelos de Miss Venezuela, Miss Universo, Miss Mundo, que hacen la muchacha, ay, mira esos zapatos, esa es la moda. Ay, mire ese vestido, esa es la moda. Ay, mire ese peinado, el arreglo que se echó esa mujer, esa es la moda. Cuando ven las actrices en las telenovelas, esa es la moda, ¿verdad? Y los varones iguales, no vayan a creer que nosotros estamos distintos, porque ahora existe Mr. Venezuela, Mr. Universo, ¿verdad? Pero todo responde a una superficialización y a una materialización del rol masculino y del rol femenino, una pérdida del valor de la dignidad de la persona. Pero el modelaje implica eso, ser modelo, pero implica algo más profundo. El modelo tipifica, es decir, que puede cambiar inclusive nuestra manera de actuar, de vestirnos, de pensar, de sentir, ¿verdad? Entonces, si eso lo aplicamos a María como modelo, entendemos otro elemento muy importante de la gracia. Que María vivió la gracia, de la llena de gracia, no solo para sí misma, sino también para nosotros, para compartirla con nosotros. Entonces, aquellos que la imitan, la invocan, bien o mal que lo hagan, participan o pueden participar y entrar en comunión con la gracia de María, que responde con la plenitud de la fe, de la esperanza y de la caridad al misterio de Dios que nos propone que nosotros sí somos dignos de ser amados y somos dignos de poder amar. Fíjense, entonces el joven descubre un modelo auténtico, pero no solo porque lo dice la Sagrada Escritura y nosotros como iglesia lo reflexionamos, sino que responde a un modelo auténtico porque ese modelo auténtico lo va a ayudar a ellos a vivir y a participar mucho o poco de la misma gracia, de esa fe juvenil, de esa esperanza juvenil, de esa caridad juvenil de María. Aquí entonces el poder atractivo, el liderazgo espiritual que María ejerce a través de los tiempos. Y no fue algo que se lo buscó ella, sino que ella lo reconoció en el Magnificat.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, y me proclamarán bienaventuradas todas las generaciones. Porque si es cierta la gracia de la encarnación, es cierta también la gracia que fecundó a María y a todos los que somos marianos y cristianos. Amén.